no tiene palabras, solo imágenes, y es pues incluso un tratado de filosofía acerca de lo que es ser persona. De hecho, yo lo tengo dedicado por él porque él decía que era su mejor obra. Él era un artista, pero un buen literato y era un hombre muy culto, ¿eh? Hablando de sus obras, aparte del Hombre Solo, ¿hay alguna otra obra que fue muy importante para él y que también nos ha dejado como pues mira, un gran legado? En los últimos años, de repente decidió que quería dibujar el Quijote. Él estudiaba el calzado, el tipo de utensilios, todo lo que era de esa época para meterlo en esa época. O sea, no dibujaba sin haberse documentado antes. El Quijote, que al final son 600 y pico dibujos, que es una auténtica obra maestra, lo que quería era mostrar la imagen de los sentimientos de los personajes. Y ves dibujos con una emocionalidad impresionante. Las ilustraciones que hizo para el Quijote son maravillosas, además las hizo con un cariño, con un trabajo, con una dedicación. Alfonso, cuéntame la historia de este Quijote. Mira, un día estábamos comiendo y se emocionó. Se le pusieron los ojos. ¿Pero qué te pasa? Dice, pues que no voy a ver en vida mi mejor obra. Que fueron 700 dibujos para ilustrar el Quijote. Él se sabía el Quijote prácticamente de memoria. Y entonces yo hablé con los de Planeta y le publicaron este libro en contra de la opinión de los editores, porque decían que un libro del Quijote dibujado por Mingote pues que no tenía mucho interés, y se agotó en una semana. A ver, la dedicatoria. Bueno, tú sabes, Alfonso, que el éxito de este libro se debe a ti tanto como a mí. Lo digo por si esto alguien no lo sabe. Bueno, también don Miguel ha puesto lo suyo. Es maravilloso. Admiraba mucho a los escritores porque él podía estar 10 horas dibujando o pintando y no sentía ni el más mínimo peso de cansancio. Y en cambio se ponía a escribir, que escribía muy bien, y a los 10 minutos estaba sudando. Escribir es torturador y pintar es relajador. De hecho, él escribió guiones para televisión, también hizo decorados para cine, hizo cameos en el cine. Hizo cameos en el cine que le encantaban. Sí, ¿no? Quizás su cameo más mítico es el de la colmena. Hombre, es que yo creo que de todas las películas que Antonio aparecía, es donde sale más tiempo y con más protagonismo. Pase usted primero, don Cosme. Faltaría más. Usted estaba antes. De verdad se lo digo, yo no tengo ninguna prisa. Además, a usted le esperan en casa. Eso sí es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Es usted muy atento. Antonio Mingote tuvo una estrecha relación con el cine y la televisión. Fue guionista de varias películas producidas por José Luis Dibildos y de la serie para televisión Este señor de negro. Diseñó decorados para Historias para no dormir y también ejerció como actor ocasional en films como La colmena, Suéltate el pelo o Los que tocan el piano. ¿Hay algún personaje que ha acabado habiendo una película sobre el personaje? Muchos. Exactamente, o sea que es que encima eran muy cinematográficos. Hombre, porque él también fue guionista de cine. Hay uno que me encanta, que es Gundy Salvo. Sí, maravilloso, estamos de acuerdo. Gundy Salvo, que se inventó un personaje, que además hay uno que es un cartel que vote a Gundy Salvo, a usted que más le da. O sea, era tremendo. Exactamente. Hubo en aquellas elecciones, las que tocaran en aquel momento, hubo gente que votó a Gundy Salvo. Bueno, por favor, me parece fascinante eso. Sí sé que recordaba con cariño a aquel señor de negro y que se lo había pasado bien haciendo cosas para el cine, sobre todo tenía mucha relación con José Luis Dibildos. Y tengo ese recuerdo de cuando rodamos Españolas en París, que él fue uno de los guionistas. Entonces empezamos en París, él estaba también allí, los días de rodaje
no sé si fueron 10 días o una semana, no recuerdo cuánto tiempo, quizá más de una semana. Y entonces él estaba allí con su mujer y con esa emoción de estar rodando fuera, sobre todo en París, por favor. Entonces le recuerdo tan feliz, ¿no? ¿Aló? ¿Oui? Madame n'est pas là. No, n'est pas à Paris. Oui, à la campagne. Era una persona tan amable, es decir, aparte de lo que él era como dibujante, como observador, ¿no?, de la realidad, como lo plasmaba luego en sus, iba a decir caricaturas, pero era algo más que caricaturas, ¿no? El Estado de la Nación. Congreso donde la seriedad no está reñida con la sonrisa, donde el humorismo es perfectamente compatible con la puntería. Y presidiendo este honorable congreso, en calidad de diputado vitalicio, Antonio Mingote. Así comenzaba la tertulia de humoristas más recordada de la radio española. Se emitió entre 1985 y 1998 en el programa Protagonistas, de Luis del Olmo, y reunía a cómicos como Luis Sánchez Polac, Tip, Antonio Zores, José Luis Coll, Alfonso Usía y nuestro querido Antonio Mingote. Era un debate fantástico, ¿no? que seguían los políticos, además. Era muy seguido por los políticos de aquella época, lo recuerdo. Sí, sí. Yo no sé si marcaba o no la agenda, pero era un programa extraordinario. Sacan un ingenio y hacen unos análisis tan buenos y tan divertidos que yo creo que te impulsa, te metes ahí y te dejas llevar. Y yo creo que a mi abuelo muchas veces le pasaba eso, ¿no? Aunque es verdad que él era una persona tímida y bastante introvertida, pero era también, muchos de ellos también eran amigos muy amigos, íntimos amigos. Y estaba también cómodo, aunque estés en la radio, ¿no? Sí, presidente, ¿qué pasa? Mingo el reporter, ¿qué pasa en el Congreso? Pues aquí en el Congreso la tensión se está haciendo insoportable. ¿Por qué? Porque los diputados andan de un lado a otro consternados y furiosos, todo porque el diputado Pérez Pato ha dicho que ha tenido una idea. Sí. Una idea útil, ¿se entiende? Porque ideas inútiles aquí se tienen muchísimas. Era listo, tenía un sentido del humor fantástico, tenía no miles de amigos, millones de amigos, ¿no? Y yo presumo de tener muchos amigos también a través de la radio, pero fundamentalmente Antonio Mingote está por encima de todo y de todos. Antonio Mingote, le recuerdo tanto. Para mí no solamente fue el maestro, fue un amigo, fue un incondicional seguidor de las tonterías que yo hacía y decía en el mundo de la radio. Yo estoy seguro que si ahora llamamos a 10 oyentes de toda España, 8 o 9 eran oyentes de Protagonistas, eran oyentes del debate sobre el Estado de la Nación. Era un privilegio estar ahí. Luis del Olmo lo llevaba maravillosamente. Y ahí nos sometíamos a las locuras de Tip, que era un ser maravilloso. Decíamos, es que con lo bien que lo hemos pasado y lo bien que... es que encima nos pagan.